Estamos en el primer domingo de Cuaresma y por el Evangelio que acabamos de escuchar, este domingo se conoce como el Domingo de las Tentaciones. Ustedes y yo sentimos o tenemos tentaciones o no las tenemos. ¿Tenemos o no tenemos? En el camino de la vida, cuando uno trata de ver claro cuál es el camino que ha de seguir, es entonces cuando se manifiestan los problemas que fácilmente le llevan a uno a querer desistir de aquella cosa buena que queremos alcanzar, de aquel propósito bueno. Y yo estoy seguro que ustedes, desde el miércoles de ceniza, para vivir una Cuaresma buena y santa, estoy seguro que hicieron propósitos de conversión. Hicieron propósitos de vivir santamente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a vivir santamente. El Señor nos ha llamado a la salvación. Y precisamente por esto, porque tanto ha amado el Padre al mundo, dio a Jesús su Hijo. No para venirnos a acusar, no para condenarnos, sino que nos lo ha dado para salvación. El plan de Dios, lo que Dios quiere es que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios tiene un plan, que es el plan de amor y de salvación. El diablo también tiene su plan, y el plan del diablo es contrario al plan de Dios. Si Dios quiere salvarnos por su Hijo Jesucristo, el diablo ¿qué quiere? ¿Qué quiere el diablo? Quiere que nosotros seamos de Él, y siendo de Él, condenación eterna. Por eso es bien importante este domingo, para tener claro hacia dónde vamos caminando en esta Cuaresma, hacia dónde vamos caminando en este peregrinaje de conversión. Y yo pregunto, ¿la conversión y el cambio de vida nos cuesta o no nos cuesta? A unos nos cuesta más que a otros, pero que hay que luchar, hay que luchar.
Y en la lucha no estamos solos. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Que Jesús, ya teniendo clara cuál es la misión, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado para anunciar el Evangelio, para anunciar la buena noticia a los pobres, para dar la vista a los que están ciegos, para liberar a los cautivos y proclamar un año de gracia, un año de salvación, que es lo que estamos tratando de vivir en este año del jubileo. Y Jesús, ¿qué hace? Se deja llevar por el Espíritu. Y nos dice el Evangelio de hoy que Jesús fue conducido al desierto. Y el desierto es un lugar duro. Y el desierto en la Biblia tiene el sentido de la purificación y del encuentro con el Dios vivo. Eso fue lo que hizo Jesús. Digámoslo de otra manera. Se fue el Señor a prepararse. Se fue el Señor en estos 40 días a estar a solas con su Padre, en profunda oración, a tener clara cada vez más la conciencia de su misión para poderla realizar según el plan que su Padre amado tiene para todos nosotros. Después de 40 días, cuando ya estaba terminando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El diablo empieza a tentarlo. Y las tentaciones de Jesús no fueron tentaciones de tipo moral, como tantas veces nosotros las tenemos. Las tentaciones de Jesús fueron para desviarlo de su misión. Y en este sentido, miren, la tentación que vendría a ser es la seducción, la provocación que uno siente para hacer algo que al final le hace daño. Eso es la tentación en el orden concreto de lo que nosotros vamos viviendo. En el caso de Jesús, la tentación fue provocándole, incitándole a que abandonara su misión. Porque al diablo no le conviene. Entonces, esas fueron las tentaciones de Jesús. Y miren, a ustedes y a mí, el diablo nos molesta, como dice el dicho popular, que la pita se rompe ¿a dónde? Donde está más delgada y está más gastada. Por ahí se termina rompiendo la pita.
y lo tienta primero con una necesidad básica, el comer. ¿Tendría hambre el Señor después de 40 días de estar en ayuno? ¿Tendría hambre o no tendría hambre? Tendría una gran hambre, porque Jesús, sin dejar de ser Dios, era hombre como nosotros y fue tentado como hombre, porque Dios no lo podemos tentar. La tercera tentación se refiere a esto. Tenía hambre, pero no es tanto por la cosa del comer. Es que el diablo está más interesado en qué, en que Jesús abandone su misión. El interés primordial del diablo es eso. Y el diablo hace planes con nosotros o no hace planes. Ay, Señor mío, es que cuando más cerca quiero estar de ti, es cuando más soy tentado. No se aflija, señora, no se aflija, señor, así nos pasa a todos. ¿Y saben dónde molesta más el diablo? ¿A dónde será? En una cantina llena de guaro y llena de mujeres. Ahí el diablo está viviendo de sus rentas por el momento. El diablo a veces nos molesta más aquí. Aquí. ¿Por qué? Porque se da cuenta que nos estamos escapando de Él y que le estamos diciendo sí al Señor. Las tentaciones del Evangelio no se comprenden sin un principio básico. Somos libres. Y es en la libertad, como dice el Salmo 1, que nosotros escogemos el bien o escogemos el mal. A ti, ahí tienes, hombre, ante ti el bien y el mal. Escoge. Es que me vi obligado a pecar. ¿Quién es obligado a pecar? Peca el que le hace caso a la tentación y peca el que libre, soberanamente, con capacidad de decisión, dice: yo hago esto. Ese es el que peca. 40 días sin comer. Y el diablo toca a la gente como tocó a Jesús, como padre de la mentira, lo sabe hacer. Di que estas piedras se conviertan en pan. Lo tentó en una necesidad básica, pero la intención del diablo no era eso, era mayor. No solo de pan vive el hombre. El hombre no vive solo de pan. La comida es necesaria, pero es que el hombre vive de ideales. Y cuando vivimos de la fe, el hombre vive de la fe y se justifica por la fe. No solo de pan vive el hombre. ¿Se quedó tranquilo el diablo? Es que el diablo vuelve a la carga y así agarra a las personas. Lo lleva a un monte
en la forma de hablar que el Evangelio tiene y le presenta a todos los pueblos conocidos. Esto será tuyo si me adoras. ¿Y la respuesta de Jesús cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Solo a tu Dios adorarás. ¿Cuánta gente de nuestros políticos vende su conciencia al diablo por poder? ¿Cierto o no cierto? ¿Cuánta gente por llegar a un cargo de poder se convierte en mafioso, compra votos y hace en su libertad al servicio del mal, hasta mata gente? ¿Cierto o no cierto? Y adoran el poder para poder someter y dominar a las personas. ¿Ustedes tienen poder o no tienen poder? ¿Tienen o no tienen? Veamos la vida real. ¿Tenemos poder o no tenemos poder? Tenemos poder. Yo tengo poder. Soy el párroco. Pero si yo digo, como yo tengo poder y aquí mando yo, no es cuestión de eso, es cuestión de servir. Entonces, a veces mis hermanos, por ansia de poder, aún dentro de la iglesia, revisemos por qué nosotros estamos en ciertos servicios. Revisemos nosotros cuando alguna persona por años y años ha prestado un servicio de coordinar algo y de repente por alguna circunstancia ya no coordinan. Cuando no hay madurez en la fe, ¿qué hace esa gente? Se retira. ¿A quién servía pues? ¿Servía a Dios o es que se servía a sí mismo? Esta cosa puede pasar y ha pasado. Y estamos para ser servidores. Solo a tu Dios adorarás. Pero cuando yo en la responsabilidad que tenga, sea un cargo público o sea un cargo en la iglesia, estoy porque aquí el que manda soy yo, estás lavado. No servís para lo que decís que estás. Y te estás sirviendo a vos mismo. Y no estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y tantas veces, mis hermanos y hermanas, aún en el nombre de Dios, adoramos al diablo. Revisémonos bien en las distintas cosas que vamos viviendo en la vida del cada día. El placer, querer manipular a Dios. Jesús no se prestó al juego de valerse de Dios para convertir las piedras en pan. Que lo podía hacer, pero no lo hizo. Jesús tampoco nos dice, manden y sean ustedes. El que quiera ser primero, que sea ¿qué? Que sea el último, que sea el servidor de todos. ¿Y esto quién lo decide? Lo decide Dios. Dios lo decide. Es uno
el que decide. Es nuestra libertad y las intenciones profundas que tenemos en el corazón lo que nos desvía tantas veces del plan que Dios tiene en nuestra vida. Eso lo tenemos que pensar en el diario vivir. Y la tercera tentación que nos presenta el Evangelio de hoy, ¿cuál es? Lo lleva al punto más alto del templo y que se tire, porque está escrito: los ángeles del Señor van a impedir que topes con la tierra, como que Jesús fuera trapecista. ¿Y cuántas veces no ponemos a Dios a prueba en nuestras cosas y no nos confiamos al plan que Dios tiene? Una cosa es la fe que nos lleva a creer que Dios es capaz de hacer cosas que a nosotros los hombres nos parecen imposibles. Dios las hace posibles. Y otra cosa es tener fe milagrera. Ay, Señor, es que si me haces este milagro, mira, yo voy a hacer tal cosa. ¿Pasa esto o no pasa? Pasa. Y nos puede pasar a todos. Entonces, el querer someter a Dios a nuestro capricho. Y miren qué topado ese hombre, es que se tiró y ve, nada le pasó. La búsqueda de la fama y la búsqueda del prestigio. Y tantas veces queremos tener buena fama y queremos tener prestigio a costillas de la pobre gente. Y cuántas veces nosotros con nuestros pecados, porque ¿quién no es pecador? Tenemos que convertirnos. Con nuestros males queremos salir montados en caballito blanco, aunque el otro salga montado en una burra vieja. Pero soy yo el que debe figurar. Soy yo, ¿verdad? Y si somos servidores de Dios, peor todavía. Peor pecado que el de algunos políticos farsantes. Es que si no estoy yo, no se pueden hacer las cosas. Miren, el diablo, caso que nos tienta con cosas feas. El diablo no aparece como está en el cartoncito de la lotería. ¿Cómo está el diablo en los cartoncitos de la lotería cuando Juan Cocina ponía su lotería en la feria? ¿Cómo está la figurita de la lotería? Con cachos, todo feo, con pezuñas y con cola. No, hombre, el diablo se muestra de otro modo y por eso nos engaña. Pero se engaña a aquella persona que no tiene claras las cosas. Por eso el Evangelio de hoy nos ayuda para que identifiquemos las tentaciones. Debemos saber cuál es nuestra pata coja para que identifiquemos la tentación y entonces nos armemos
con lo que el Espíritu Santo nos da para combatir. Ustedes saben de Biblia, yo también sé un poquito, pero el diablo sabe más. Y el diablo, hasta con la misma palabra de Dios manipulada según sus intereses, nos engaña. Entonces yo creo que la gran enseñanza de la palabra de Dios hoy es que ustedes y yo, que voy haciendo el mismo camino que ustedes, identifiquemos las tentaciones y con la fuerza y el poder de Dios sepamos vencer las distintas tentaciones que nos apartan del camino de Dios, que nos apartan del reino de Dios, aunque estemos en la iglesia, mis hermanos. Y repito, la iglesia es santa porque es de Cristo, pero la iglesia es una gran pecadora por mi pecado. Y cuando hablemos de pecado, digamos mi pecado, no el pecado de mi suegra, mi pecado, porque el que está llamado a convertirse, ¿quién es? Es su suegra, su suegro, su papá, pero soy yo en primer lugar el que tengo que ir haciendo el camino de la conversión. Que el ejemplo de Cristo nos ayude a identificar la tentación y saber también luchar con esperanza. Y recuerden que la esperanza no defrauda, con las armas que Dios nos da, con la gracia, con la fe, con el amor. Que Dios les ayude a ustedes y me ayude a mí también a hacer un buen camino de conversión y de cambio de vida, para que terminada la Cuaresma, vencidas las tentaciones que se nos presenten, podamos ser hombres y mujeres nuevos y nuevas. La tentación no es el pecado. El pecado es hacer lo que la tentación nos está presentando. Y el último dato, y con esto termino. El Evangelio nos dice que una vez que Jesús venció las tentaciones, ¿quién se fue? Se fue el diablo. ¿Para qué? Para volver a tentarlo. Y la vida de Jesús fue un constante ser tentado por Satanás para desviarlo de su misión y de su obra de salvación. No nos aflijamos, acerquémonos más al Señor y en Él cojamos la fuerza para vencer la tentación.